Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur, el encuentro número 197. ¿Qué tal, Daniela? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo les va? Bien, bien. Primeramente, Osvaldo, felicitaciones, ¿no? Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. Feliz cumpleaños. Gracias. A mí me fastidia mucho porque es más chico que yo. Que los cumplas feliz. Ay, qué viejo que estás. Tema que entramos en una etapa, una vuelta atrás en las etapas acá en la provincia, creo que con cierto tino, porque la situación estaba bastante desmadrada, así que no hay festejos, no hay nada. Sí, menos mal, Osvaldo, menos mal que eso ocurre porque en realidad creo que la situación está bastante compleja en Argentina. Bueno, no sé si ustedes vieron que en las redes sociales una campaña, ¿no?, llamada Botón Rojo, que era la gente que le pedía a Alberto Fernández que por favor pusiera de nuevo las restricciones a la circulación porque hay 10.000 casos por día de contagiados nuevos y no son pocas las muertes. Argentina ya superó las 9.000 muertes, que es bastante, tiene casi 450.000 contagiados, eso no es poco. Y ahora lo que se trata de hacer es, bueno, a ver si se restringe un poco la circulación de la gente para evitar una nueva ola, pero lo que ya está, ya va a tener consecuencias dentro de 14 días. O sea que no está mal que se tomen medidas de vuelta a una cuarentena un poco más estricta. No sé, ¿qué les parece a ustedes que están allá, no? Creo que era necesario, por eso creo que fue continuo. Ahora, quisiera hacer una breve recordación, ¿no? No es extraño que a 10 días del 17A se empezaron a aumentar los casos y a duplicar los casos acá, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe y en la misma ciudad autónoma de Buenos Aires, que ellos dicen que están amesetados, pero están aumentando los casos en la semana, la meseta es cada vez más alta, ¿no? Y todo empezó mínimo 10 días después del 17A, cuando la gente salió a protestar con conjunto de protestas, varias cosas, y iban sin ninguna protección, sin respetar la distancia, y muchos de ellos sin barbijo, porque justamente parte de ellos era anticuarentena, ¿no? Creo que eso tendría que ser tenido en cuenta a la hora de evaluar la razón o la sinrazón de esta nueva vuelta de fase. Sí, quiero decir que una de esas personas que convocaba esa marcha 17A, porque se hizo el 17 de agosto, ¿no es verdad?, era justamente Patricia Bullrich, que es la presidenta de la Alianza Juntos por el Cambio, de parte de Mauricio Macri, y que ahora está con coronavirus. Ella misma está contagiada, está en este momento haciendo el aislamiento porque está con coronavirus. O sea que el virus, señores, no sabe de ideologías, ni de banderas políticas, ni nada, o sea. Y su propio negacionismo llega a tal punto de decir que se lo agarró haciendo compras y no la marcha. Cuando preguntan, no, debe ser porque yo hago las compras, ni se le ocurre pensar que podría haber sido cuando el 17 marchó con un montón de gente sin respetar las mínimas condiciones sanitarias impuestas, ¿no? Sí, así es. Bueno, y aquí en Brasil tampoco estamos mucho mejor, pero vamos a hacer un pequeño giro y vamos a Perú. Vamos a Perú porque en Perú tenemos algo que es bastante gracioso, a Pilar Massetti, que es la ministra de Salud de Perú, que tiene unos conceptos un poco raros. ¿Los escuchamos, señores? A ver. Entonces es como tan evidente,
que da vergüenza ajena. Vergüenza ajena. Vergüenza ajena. De verdad. ¿A quién se le hace prueba? Al que tiene síntomas. El que no tiene síntomas no necesita prueba. Pero si porque es el que está positivo sin síntomas no contagia. Asintomático no contagia. Y dice el protocolo, no contagia. Usted nos está diciendo es que un asintomático no contagia. Me ha dejado un poco perplejo. A ver, cuando se hace la lista de personas positivas, Ajá. ¿se incluyen los asintomáticos? En ningún país del mundo. Hemos estado todo este tiempo preocupados porque nos han dicho repetidamente que un asintomático también puede contagiar. El asintomático contagia únicamente en un porcentaje muy pequeño y cuando respira. Aparte de una gran pena, siento en este momento por ti vergüenza ajena, vergüenza ajena. Bueno, eso que escuchábamos era a Pilar Massetti, que es la ministra de Salud de Perú, que lógicamente ha tenido una especie de lapsus. Primero que quería justificar de alguna manera el hecho de que no le hicieran test a todo el mundo y que por eso decía a los asintomáticos no le hacemos los test. Pero además después dijo que no contagian mientras respiran. Claro, mientras respiran cerca de uno, mientras no nos gritan, es eso lo que quiso decir, pero sinceramente ha quedado un poco gracioso esto, y bueno, los números en Perú, bueno, son bastante graves, ¿no? Ya son 670.000 personas contagiadas en Perú. Hay casi 30.000 muertes a causa del nuevo coronavirus. O sea que es una situación muy, pero muy compleja la de Perú. Es el país que más muertes tiene en el mundo, en realidad. Y lamentablemente este número se incrementa día a día y hay 11.700 pacientes que están internados. O sea que más allá de este pequeño lapsus que ha tenido, la situación en Perú no es muy divertida, que digamos, ¿no? Lamentablemente es así. América toda, el centro de la pandemia en este momento en el mundo, diríamos, es América, ¿no? Que tiene los niveles más altos de contagio y de muerte, que lo que demuestra la gravedad de lo que está pasando en todos los países, no solamente en Argentina, en Brasil, o en Perú, o en Ecuador, o en Bolivia, o en Chile, ¿sí? Colombia. Sí, es verdad, Osvaldo. Y como yo les comentaba, acá en Brasil la situación no está mucho mejor. Bolsonaro sigue insistiendo en hacer apariciones públicas, en ir a los bares, en hacer la campaña contra el uso de la mascarilla, del barbijo. Y ahora inclusive dice que si sacan una vacuna obligatoria para el tema del coronavirus, él se va a oponer y la va a vetar, porque nadie puede obligar a otro a vacunarse. Es complicadísimo porque estamos ya superamos los 4 millones de infectados acá, en el país que más el segundo país que más infectados tiene en el mundo, y estamos con 133.000 muertes, ¿no? Y una meseta que no cae, o sea, se mantiene más o menos estable, más de 1.000 muertes por día, y bueno. Que lo que me está sorprendiendo de la actuación de la gente acá en la Argentina, como que ya está acostumbrada a la cantidad de muertos que hay, y como parece que no le cambiaría, o sea, se salen a quejar de la cuarentena, se salen a quejar de las restricciones, acá en Rosario, en muchas ciudades de acá de Santa Fe, pasó, bueno, el miércoles o el jueves también en Capital Federal, en Cava. Parecería que ya se acostumbraron a los muertes. Uno pensaba que esto no podía pasar y realmente parecería así, ¿no? Y en Brasil parece lo mismo, confirmaría eso. Hay un mix, Osvaldo, está muy bien lo que estás diciendo. Por un lado hay un poco de ese acostumbramiento, se ha naturalizado, parece normal que mueran 1.000 personas por día, parece normal y que haya normalmente un número de entre 35 y 45.000 contagiados por día. Y por otro lado, hubo, como lo dijimos hace un tiempo atrás, que hace tiempo que no lo tocábamos, hubo un desplazamiento
de los contagios y de las muertes de las clases más pudientes a las clases más populares. Entonces los barrios primeros acá en San Pablo, por ejemplo, que eran los barrios más ricos de la gente que viajaba al extranjero, eran los que en un primer momento eran los que tenían más muerte y más contagios. Ahora es todo la periferia. Ahora es toda la periferia. Entonces, porque sabemos que cuando son los pobres los que se mueren es un número más. Y ahora estamos en un fin de semana prolongado porque el lunes 7 de septiembre es el Día de la Independencia aquí de Brasil, o sea que es un feriado largo y las playas están a tope. Hoy las autopistas estaban todas embotelladas, había atascadas, un éxodo impresionante de gente que se iba a las playas. Las fotos que se veían anoche de los bares de los barrios ricos en Río de Janeiro eran una cosa horrible, muy parecida a las que se veían de Palermo en Buenos Aires también, ¿no? De gente sin máscaras, gente que no respeta la distancia mínima. Entonces es eso que vos decís, Osvaldo. Hay un poco de que nos hemos acostumbrado, hemos naturalizado, otro poco que se juega con la muerte. Este es un país, por ejemplo, que tiene uno de los índices más altos de accidentes, de muerte por accidente de tránsito. Y la gente no toma conciencia y maneja cada vez peor. Hay siempre una especie de coqueteo con la muerte. Y hay una naturalización. Pero bueno, la gente muere y el peligro está. Sí, sí. Bueno, ¿quieren que escuchemos una canción entonces y después seguimos? Vamos. Ya que estábamos hablando de Buenos Aires y de los anticuarentenas y de esta política de abrir todo que tiene el intendente de Buenos Aires, vamos a escuchar a Ignacio Copani y un tema que se llama La meseta de la reta. Es tan berreta la meseta de la reta que ya no puedo andar en subtren metrocleta, en la ciudad más contagiada del planeta y enajenada desde la televisión. No corre el agua en Flores Sur ni en Zabaleta, pero qué linda está la fila de macetas y ese container de basura en Recoleta con cerradura antirrobo de cartón. Es tan berreta la meseta de la reta, te diste cuenta la careta se cayó. Cuídate bien porque los virus no respetan ni al ateo, ni al profeta, ni a los diablos, ni a su Dios. Es tan berreta la meseta de la reta que no le creen ni sus propias marionetas de la ciudad donde muy pocos se respetan y a la ruleta rusa se nos condenó. Tené memoria cuando pronto te prometan pasión y amor por defender tu camiseta, que son los mismos que pintaron la pileta sobre un liso contrapiso de hormigón. Es tan berreta la meseta de la reta, te diste cuenta la careta se cayó. Cuídate bien porque los virus no respetan ni al ateo, ni al profeta, ni a los diablos, ni a su Dios. En la ciudad más contagiada del planeta, donde la única receta es que te cuides solo vos. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Estábamos hablando de Brasil y vamos a hacer la primera noticia, el primer refresh, una noticia que ya habíamos tratado antes. Y tiene que ver con la popularidad de Bolsonaro. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había aumentado mucho su popularidad por causa de esta ayuda económica que se les daba a la gente? Eso era uno de los motivos que explicaba este aumento de la popularidad. El otro motivo era porque estaba en silencio, digamos, no hablaba, por causa de la enfermedad. Entonces eso lo protegía de sí mismo. Después de los números, él empezó a hablar nuevamente, empezó a hacer campaña, empezó a viajar. Y ahí digamos que la popularidad fue cayendo bastante. En el nordeste, que era digamos que es donde gana el Partido de los Trabajadores y el bastión electoral de Lula, una nueva encuesta hecha por la agencia Poder Data muestra que la aprobación del gobierno de Bolsonaro cayó 8 puntos, ¿no? Y pasó de 48, que era un número muy alto, ahora pasó a 40, lo cual también continúa siendo muy alto. Pero bueno, también recordemos que, como dijimos la semana pasada, desistió de hacer una renta universal para toda la gente, más o menos de 300 reales. Mandó la ley de presupuesto al Congreso la semana pasada, no incluyó eso, no llegaron a un acuerdo, no sabían de dónde iba a salir el dinero, no hubo acuerdo, entonces con eso puede llegar a perder una herramienta poderosa de marketing político
y también de movilidad social, y eso es lo más triste. Y yo, Ramiro, diría que te preguntaría a vos, si para vos considerás si en algún momento Bolsonaro dejó de hacer campaña. Ah, buenísimo. Nunca. Qué buena pregunta. Jamás dejó de hacer campaña. Lo que pasa es que para Bolsonaro hacer campaña no es lo que todo el mundo piensa, de hacer obras, pero él hace campaña del contra. Y eso es muy interesante, Daniela. Él tiene la idea de destruir al enemigo. El enemigo hasta la pandemia era el Partido de los Trabajadores y le quiso dar un golpe al gobernador de Río Grande do Norte, donde se le acuarteló a la policía militar justo para el carnaval, la policía acuartelada. Fortaleza no tuvo carnaval, en el Nordeste no tener carnaval es un pecado. Pero la idea era derrocar al gobernador. Lo que pasa es que un senador fue a la policía con una pala mecánica y derrubó el portón, quiso entrar por la fuerza, le pegaron 2 tiros, un evento muy complicado. Y con eso más o menos se paró todo y después vino la pandemia. Y en la pandemia él descubre que los verdaderos opositores no eran los del Partido de los Trabajadores, y sí los de derecha. Y ya comenzó, digamos, a hacer la campaña en contra de la cuarentena para diferenciarse de los gobernadores de derecha, principalmente de Doria en San Pablo, de Witzel en Río de Janeiro, y algunos otros más, por ejemplo, como el gobernador de Santa Catarina. Bueno, Witzel en este momento está alejado del poder con un lawfare absoluto. No es de mi simpatía para nada Witzel, hemos hablado bastante mal de él aquí, porque una persona también, un ex juez, una persona truculenta, y le han hecho la semana pasada una denuncia, ni siquiera le han permitido presentar la defensa y ya está alejado de la gobernación, y lo mismo parece que va a pasar con el gobernador de Santa Catarina. Entonces ahora él está haciendo campaña, Daniela, atacando al que le puede hacer sombra. Eso es una cuestión intuitiva de él, ¿no es cierto? No tiene ningún equipo, no tiene nadie que le esté diciendo al oído. Yo la verdad que no te sabría decir eso, pero es muy posible que sí, porque él estuvo 28 años en el poder, él siempre ha sido un outsider y él ha conseguido mantenerse y elegir a ex esposas, a todos los hijos en la carrera política. O sea, él ha armado, digamos, dentro de su familia una especie de clan político y siempre haciendo lo mismo. No hay que subestimarlo para nada. Ramiro, no tendría un Durán Barba como tenía Macri acá, o sea, no hay nadie un monje negro que le pueda marcar alguna idea sobre esta manera de actuar. Vos decís que solamente lo hace con su intuición. Él es una persona absolutamente desconfiada, los que lo conocen dicen eso. Entonces, cuando una persona comienza a tener un poco digamos, de preponderancia o empieza a tener algún tipo de influencia sobre él, salvo los hijos sí, principalmente Carlos, ¿no? El menor de ellos. A veces parecería inclusive que los hijos llevan la línea un poco más adelante que el padre, ¿no? Que les dicen las cosas, que el padre no se cuida mucho. Parecería que a veces los hijos llevan siempre un poco más allá de las cosas todavía. Dicen cosas que ni aún el propio Jair Bolsonaro se animaría. Sí, es así. Bueno, y vamos a pasar a hablar entonces de una noticia positiva, de una adentro. En Bolivia, con la autoproclamada Áñez, había contratado algunos servicios de estas cuentas, estas granjas que hay, y bueno, y el Facebook se la cerró. Y eso no está mal, porque le hace bien a la democracia, ¿no les parece? O sea que vos decís que como tenía sus trolls al servicio del Estado boliviano, ¿decís vos? Exactamente. O al servicio de su partido. Es que ella, digamos, que confunde las cosas. O sea, en el caso, el Estado boliviano es ella misma, ¿no? Porque el Estado soy yo. Claro, sí. Exactamente. Entonces era una red ilegal que usaba cuentas falsas para amplificar el contenido y después para mentir. Por ejemplo, una de las acusaciones que han hecho ahora es de que Evo Morales es un terrorista porque habrían descubierto un camión con dinamita y algunas armas que dicen que era de Evo Morales que quiere hacer un acto terrorista en Argentina. Pura fake news, ¿no? Y bueno, y este servicio, por lo menos ahora, las 55 cuentas de Facebook, que eran 42 páginas, también 36 cuentas de Instagram, han sido cerradas, ¿no? Se operaban en Estados Unidos, se pagaba todo esto afuera, y una buena noticia de que por lo menos las hayan cerrado, ¿no? Sí, lo que yo creo, Rami, que viste cuando dicen matás uno y salen 5 por otro lado.
Me parece que lo bueno de esto es que se visibiliza la manera de comunicar y se visibiliza algo que mucha gente le parece que es mentira, que los trolls son un invento de quienes los denuncian. Entonces, eso me parece importante para poder visibilizar cuál es la batalla, digamos. Pero me parece que van a seguir abriendo cuentas. Lo grave es que acá estoy leyendo que tenían 43.000 seguidores en Instagram, sí, que no es poco, ¿no? No es poco. Y que estas cuentas seguramente se van a ir reciclando y van a volver a estar, porque es una manera de comunicarse, porque la persona que sigue esa cuenta es porque le agrada leer la información que transmite. Es absolutamente como vos decís, las fake news no operan en el vacío. Las fake news activan algo que ya está en la sociedad. No es que porque no haya más estas cuentas, la gente ahora va a salir corriendo a ver las fuentes verdaderas del conocimiento, de la información. No, tenés toda la razón. Va a buscar otras, ¿no? Claro, entonces por ahí es como que se retroalimentan, ¿no? Evidentemente que quien invierte tanto dinero en eso debe pensar que es una manera tal vez de contentar a su electorado o a su, ¿no? No porque vaya a convencer a alguien, sino para seguir manteniendo y retroalimentando su gente. Sí, tenés toda la razón. No sé, me parece a mí un poco ingenuo pensar que troll puede llegar a convencer a alguien. Es como, viste, la gente que está, los anticuarentenas son anticuarentena por razones personales, por razones políticas, pero el que es anticuarentena no es porque la vio a Bullrich saliendo en una marcha, ¿eh? No, sí, pero el mecanismo es bastante complejo. Sí, Daniela. Lógicamente. Sí, vos tenés seguro. Razón, nadie se convence por haber visto un meme, eso es verdad. También nadie se desconvence por ver otro meme, eso es una realidad. Pero también hay una especie como de pertenencia a un cierto grupo, la idea de pertenencia también es muy importante, nadie quiere estar afuera, nadie quiere sentirse excéntrico en el sentido de estar fuera del centro, ¿no? Entonces también, esto también es otra cosa que también está muy estudiada, ellos la tienen muy estudiada, por eso que hacen este tipo de cuentas y este tipo de... Sí, seguro, claro, seguro. Y lucran con esto, hacen un muy buen negocio. Antes se llamaba Cambridge Analytica, ahora es CLS Strategies, y mañana será ABC lavado de cerebro, y pasado será otra, pero tenés razón, Daniel. Aparte, esta empresa también tiene cierta identidad ideológica con las cosas que promueve, ¿no? Si está mirando que también está acusada de haber hecho lo mismo con el opositor en Venezuela, también el autoproclamado por Twitter presidente, parece que usaba esta empresa, y la oposición en México a AMLO, a López Obrador, también utiliza la misma empresa. O sea, también tiene ella una entidad ideológica con los que está trabajando, ¿no? No lo vería, qué sé yo, no sé, supongo que lo contrate sí, Fernández, ¿no? No nos entusiasmemos, Waldo. Si todos los tres vendemos nuestras casas, nuestros autos y todo, y vamos a contratar a la empresa, no nos van a dar los servicios. No, por eso te digo, por más que nosotros digamos, che, vamos a hacer una vaquita, ponemos un poco entre todos y le decimos a ver si nos da una manito, no va a decir no coincide con nosotros. Exacto. Lo que es cierto es lo que dice Daniela, que habla gente que piensa como eso. Lo que sí, eso creo que también se va autoalimentando y está creciendo, porque, o sea, es como los terraplanistas, nadie se le puede ocurrir que la Tierra sea plana, o sea, con ver una foto alcanzaría, ¿no? Y sin embargo lo niegan. Y hay gente que escucha eso y más gente se convence porque escucha alguna cosa que le parece interesante. Creo que son cuestiones que parecería que van de la mano, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, los terraplanistas en Estados Unidos son más de 6 millones y es toda una industria. No hay que menospreciar ese tipo de movimientos que no dejan de ser movimientos de las redes sociales donde la afinidad es mucho más fuerte que la razón. O sea, sí, es un poco esa idea, ¿no? Y a Evo Morales ahora lo están denunciando con esas fake news por terrorismo, ¿no? Y eso ha significado también que el gobierno de facto de Bolivia denunciará a la Argentina en la OEA y en la ONU por grave intromisión. La ministra de Relaciones Exteriores, Karen Longaric, anunció que
denunciará ante la Secretaría General de la OEA y ante el Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez, a las autoridades del gobierno por una grave intromisión en la política boliviana por tener a Evo Morales en su país, en Argentina, y no devolverlo a Bolivia para que lo juzguen como supuestamente ella dice que tiene que ser juzgado por los actos de terrorismo. Sí, la verdad que parece algo así desopilante. Bueno, vamos a una pausa musical, ¿qué les parece? Vamos. Vámonos a los años 70. Vamos a escuchar a Pedro y Pablo y un tema que se llama Energía y Materia. Si tu cuerpo viene a mí, yo sé cómo sacarle sabor. Si tus ojos dicen todo, leo su color, su color, su color, su color, 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 sabor, 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 porque nunca veo otra como la de mi mente, nunca veo otra que sienta lo que siente, nunca veo otra que tanto me caliente, nunca veo otra, no, una sola delicia, una sola sonrisa, una sola caricia por el alma y la piel, energía y materia por el alma y la piel, energía y materia por el alma y la piel, y la piel. Si tu cielo colma el vuelo de mi palomar ideal, y si tu vuelo me recorre, sea para más, para más, para más, para más, amor, 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 mujer, 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 porque nunca veo otra como la de mi mente, nunca veo otra que sienta lo que siente, nunca veo otra que tanto me caliente, nunca veo otra, no, una sola delicia, una sola sonrisa, una sola caricia por el alma y la piel, energía y materia por el alma y la piel, energía y materia por el alma y la piel, y la piel.
Antes de ir a las noticias, quería saludar a Fernando Valderaki, que nos está escuchando y nos manda un saludo por el Facebook, y a Arturo Terrizano también, y a Cristian Sales, nuestro compañero en las redes sociales. Y vos tenías un recordatorio, ¿no, Osvaldo? De esta semana. Sí, de que se recuerda que esta semana el triunfo en las elecciones, aunque asume más adelante, el triunfo en las elecciones en el 70 de Salvador Allende en Chile, ¿no? Y que aparte podríamos aprovechar para recordar, porque malamente, el golpe del 73 él asume en el 70, el golpe del 73 fue el 11 de septiembre, donde fue influenciado, o sea, ese golpe muy promovido por lo que estábamos hablando de la intervención de un país exterior sobre otro por la política norteamericana, ¿no? Que logró, a través de ya en esa época de fake news, logró la caída, el desgaste de la presidencia de Allende. Era solamente ese recordatorio que me parece que venía muy atado a la intervención del gobierno norteamericano, de un gobierno exterior en la política interna de un país. Totalmente de acuerdo, y fue una cuestión política, sino también fue una cuestión económica. Fue el aterrizaje de los Chicago Boys, de Milton Friedman y de su equipo, por primera vez hacer un laboratorio de donde ensayaban sus teorías económicas, con todo lo que después nosotros sabemos. Vamos a una noticia cortita, un refresh también, ¿no? Ya lo habíamos visto el programa anterior, y que Daniela decía muy pertinazmente, preguntaba, ¿y Correa lo van a dejar que sea candidato o no lo van a? Estamos en eso, parece que a Correa no lo quieren dejar que sea candidato. Ahora han inventado que él no se presentó presencialmente, o sea, él no fue a firmar ahí a la instancia electoral, sino que mandó, porque como está en Bélgica, él mandó por apoderado su candidatura. Entonces, como él no fue presencialmente, le quieren rechazar la candidatura. O sea, inventan cualquier cosa, ¿no, gente? Sinceramente, la idea por ahí es justamente que él no participe. Lo mismo que quieren hacer con Evo Morales, que no participe y que no repita de alguna manera lo que ha hecho Cristina Kirchner, que deja el poder en el 2015 porque pierde las elecciones, pero vuelve como vicepresidenta en el 2019. O sea, es un poco yo diría que la reflexión sería que todos aprenden de sus errores, sí, desde lo mejor y desde lo peor. Por eso yo creo que se miran en el espejo de Argentina y dicen, bueno, acá no, le tenemos que cerrar la puerta, no va a poder entrar ni a barrer el Congreso. Entonces, me parece como que, bueno, tenemos que reconocer que la gente aprende, ¿no? Sí, como diría, ellos también juegan, ¿no? Claro. Estamos a punto de creer que realmente tenemos una justicia independiente también, porque el único caso que no la bocharon fue acá. Casi parecería que fuera independiente. Sí, son hinchas de Independiente. No todos, no creo. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Bueno, y hablando de justicia independiente, no tan independiente y algunas cosas por el estilo, vamos a ponernos contentos. Una buena para terminar esta parte del programa, una adentro, a ver. La justicia brasileña archivó una denuncia contra el expresidente Lula da Silva, que supuestamente estaba acusado de que él daba conferencias y cobraba en su momento 250.000 reales, y la Odebrecht le hizo le pagó varias conferencias que él dio, y en Lava Jato le habían dicho que en realidad eso eran sobornos encubiertos. Y no había ningún tipo de soborno encubierto, ya no era ni presidente, pero como había sido presidente, él mantenía cosas tenía conexiones con el poder. Ya en primera instancia le habían dejado la mitad de la acusación sin ningún tipo de validez, ¿no? Porque no le encontraron ninguna prueba, no le encontraron absolutamente nada. Y después, ahora la semana pasada, archivaron totalmente porque no hay ningún indicio de que haya habido sobornos, ni tampoco se puede determinar sobornos a cambio de qué.
Esa es la cuestión. Las conferencias habían sido dadas, estaba todo el sistema de contabilidad legal, blanca, digamos, ¿no? No se sabe por qué avanzaron con esto, pero bueno, avanzaron. Pero eso no significa que esté todo el mundo contento. La Red Globo cometió una barbaridad. Dijo que en realidad la justicia lo había librado de la cárcel. Nunca estuvo, por ese hecho, nunca estuvo cerca de la cárcel. Después tuvieron que salir a rectificarse y todo lo demás. Pero bueno, la UFER trabaja de esa manera, ¿no? O sea, acusamos y mediáticamente condenamos, ¿no? Ahora ni siquiera pudieron condenarlo mediáticamente. Lo cual, bueno, vamos a ponernos contentos. Una menos para Lula, ya son 5 causas al hilo que Lula lo vienen inocentando. Y bueno, vamos a ver si ahora las otras que vengan en las instancias superiores, vamos a ver qué es lo que ocurre. Falta vergüenza, falta verdad, falta en tu mente la libertad. Así que vamos a empezar a hablar del tema de la segunda parte del programa, ¿no, Daniela? Vos querías hacer referencia a un asesinato de unas niñas en Paraguay, ¿no es verdad? Sí, hoy se pudo leer en los diarios que salió, digamos, como si fuera una noticia más, que asesinaron a 2 niñas en un operativo, lo presentan como un operativo de la República Estado de Paraguay, el presidente Benítez. Bueno, en realidad asesinan a 2 niñas de 11 años. Estas niñas habían ido a Paraguay a pasar el cumpleaños con su familia, en un acto de cobardía más del Estado paraguayo, del ejército. Las asesinan, las visten con trajes de fajina y bueno, y dicen que las niñas eran parte del Ejército Popular Paraguayo. Circula un audio en donde una de las desmiente y bueno, nos pone en conocimiento de que se trata de 2 niñas que no eran beligerantes. Compañeras y compañeros, cuando cae hija del pueblo en lucha siempre duele. Estas 2 niñitas, Lilian y María del Carmen, tenían 11 añitos, no son beligerantes. Son niñas que tuvieron que huir precisamente porque las fuerzas de seguridad les hostigaban. A mi madre anciana, a mis hermanas, a mis sobrinos, mis hijas. Hoy estas 2 niñitas fueron ejecutadas. Todas las balas recibieron de atrás. Ellas no son beligerantes, son niñas de 11 años. Fueron vilmente ejecutadas. Y luego les pone el uniforme para decir que son beligerantes. Es verdad que los revolucionarios debemos pagar un alto precio y nunca es suficiente, pero estas niñas no son parte de la confrontación de clase. Estas niñas son niñas, en todo caso, hijas de combatientes que quisieron ir a festejar su cumpleaños, que quisieron verla a sus padres después de 10 años, prácticamente, porque salieron de cuando eran bebés. Y hoy les tocó esta maldita suerte. Y que de alguna manera es parte de la responsabilidad del Estado, se lo atribuyen a la oligarquía paraguaya, la responsabilidad, digamos, de una cuestión que tiene que ver con la lucha de clases. La verdad que es una noticia que debería generar el repudio de todos los sectores de nuestro país, de todos los organismos. Hay un instrumento internacional que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Es el pacto que mayor adhesión ha tenido en el mundo, salvo Estados Unidos y Somalia, que no sé si lo puedo firmar. El resto, todo el mundo lo adhirió, ¿no? Y, por ejemplo, la cuestión de la utilización de los niños en conflictos armados es una cosa que todos los países han acordado, pero estas niñas no estaban en un conflicto armado, ¿no? En caso de conflictos armados, los niños gozan del privilegio de estar separados y de tener auxilio inminente. Ustedes, por ejemplo, ¿conocen cómo se llama el presidente de Paraguay? Abdo. ¿El apellido puede ser Benítez? Sí, Abdo Benítez. Claro. Me parece que la responsabilidad internacional del Estado, lo que pasa es que no sirve
plantear la responsabilidad del Estado cuando estas niñas ya están muertas, ¿no? Es un hecho de una gravedad que enluta el sistema democrático, para mí a toda la región. No se puede quedar callada Argentina, ¿no? Con esto. No se ha quedado callada Daniela porque las niñas eran argentinas. Las niñas aparte, las inscribieron en Clorinda y habían hecho la escuela en Misiones. No se veían con los papás hacía aproximadamente 10 años. Los papás sí son combatientes y fueron justamente para ver, después de mucho tiempo, a ver a los padres y para pasar el cumpleaños de uno de ellos, y bueno, las mataron por la espalda. O sea, fue un absurdo, fue prácticamente un asesinato. Y hay toda una protesta a nivel de Cancillería de Argentina hacia Paraguay, porque le está pidiendo que justamente aclaren qué ha ocurrido aquí, que investiguen, ¿no? Pero tenés toda la razón, Daniela. Esperemos que más adelante, que se pueda aclarar y que, ya las niñas no están más con nosotros, ¿no? Una cosa terrible. Sí. Creo que la peor noticia de estos últimos tiempos, digamos, a nivel de Latinoamérica, ¿no? De hechos de violencia tan... Podríamos ver el trato que hace alguna parte de la prensa argentina, porque habla de un ataque antiterrorista, lo que hizo el ejército paraguayo. No aclara ninguna situación más, ¿no? Los diarios mayoritarios, diríamos. Sí, tenés razón. Por eso yo te decía que lo presentaban como un ataque antiterrorista, no aclaran nada, no dicen nada, ponen en duda hasta que sea Argentina. O sea, si uno escucha lo que están diciendo, casi que fue un ataque con justicia, casi que ni la edad casi figura en la nota, no realmente. Claro. ¿Cómo confunden o cómo, primero que la noticia no es tampoco tan importante y cómo la confunden, ¿no? Sí. Mienten, qué forma de mentir. Mienten, qué forma de mentir. Pero esto tiene todo su motivo de ser, Osvaldo, porque en realidad ellos necesitan resucitar la idea del enemigo interior. O sea, así como en los años 70 fue la teoría de la seguridad nacional y el enemigo estaba dentro de los países, ellos necesitan hacer lo mismo. Acá en Argentina lo quisieron hacer en la RAM, compraron un informe de inteligencia de los chilenos totalmente falso y atacaron a los mapuches. Ahí fallece Santiago Maldonado, lo matan a Santiago Maldonado, lo asesinan a Nahuel en el lago Mascardi, y ahora que el gobierno ha cambiado su filosofía y que empieza a dialogar con los pueblos originarios en el lago Mascardi, donde hace 2 años atrás se mataba a Nahuel por la espalda, ¿qué ocurre ahora? Nuevamente están incitando a algunos vecinos violentos de Bariloche para que vayan a protestar en contra de los mapuches en el lago Mascardi. O sea, muy parecido a lo que hicieron en Cochabamba con los pueblos originarios, agitando a los sectores más fascistas de la sociedad, que fueron los que comenzaron a dar el golpe contra Evo Morales. No nos olvidemos que el golpe contra Evo Morales fue un acuartelamiento de las fuerzas del orden ante el desorden causado por grupos que tenían más que ver con las marimbas en Venezuela, que estaban en contra de Chávez y de Maduro, y este accionar violento de gente que cree que son los justicieros. Y aparece ahora, ¿no? Aparece en una pandemia, justamente en un momento en el cual es poco lo que se puede hacer, pero se viene dialogando. La gobernadora estuvo muy bien, ella misma fue a dialogar, a poner un poco de calma en eso, pero estos grupos habían sido bastante violentos, llamando a que fueran, digamos, a terminar con lo que hacían los mapuches en el lago Mascardi, ¿no? Hay inclusive fotografías donde ellos enseñaban a hacer hasta silenciadores para pistolas, supuestamente para ir al lago Mascardi, ¿no? A hablar, entre muchas comillas, con los pueblos originarios que estaban ocupando. Es una situación bastante delicada. Menos mal que se consiguió tranquilizar un poco, pero no mucho, y vamos a ver cómo continúa, ¿no? Porque estos sectores, cuando están así envalentonados y ya pueden hacer caos como lo hicieron en Bolivia. Acá estamos viendo algunos mensajes, ¿no? No van a parar hasta matar a un inocente y nosotros tampoco hacemos nada. Plomo y más plomo, dice otro en las redes sociales. Basta de estos HDP, dice otro. Incitando al odio y a la violencia. Hubo
3 denuncias que se hicieron por esto, por apología del crimen, por instigación a cometer delitos y bueno, y supuestamente por asociación ilícita. Sabemos que esto de la asociación ilícita nosotros no compactuamos con esta acusación, pero se hicieron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación. La fiscal Silvia Little le solicitó al juez que dejara sin efecto estas investigaciones. Es la misma fiscal que no investigó la muerte de Nahuel hace 2 años atrás. O sea que mientras no cambiemos el sistema judicial va a ser muy difícil que nosotros tengamos un mínimo de justicia. Yo no digo que haya que punirlos, pero sí hay que investigar este tipo de accionar en las redes sociales, ¿no les parece? Sí, estoy leyendo lo que dice Daniel Sapsay. Sí. Dice, la ministra de Seguridad ordenó la detención de los que se manifestaron contra la ocupación de tierras en el Bolsón. A partir de ahora sabemos que Sabrina vela por la seguridad de los ocupas. Fíjate cómo este constitucionalista transmite y distorsiona una realidad, ¿no? Un hecho de la realidad. Cómo viste que un hecho se puede presentar de muchas maneras. Este es un ejemplo clásico, ¿no? Este tipo, al plantear de que vela por la seguridad de los ocupas, realmente es deplorable, así lo tenemos que decir, ¿no? Lamentable, ¿no? Como un hecho para algunos es una cosa y en realidad es otra, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Acá ha ocurrido que la gobernadora se hizo presente para evitar un conflicto muy grande, e inclusive habló con los manifestantes, la gobernadora Carreras, y fue eso. Ahora es tiempo de diálogo, no es tiempo de represión. Lo que pasa que, bueno, que sabemos que hay un sector de la sociedad que quiere represión, ¿no? Estaba viendo también que estuvieron preparando el camino para esto, porque hace 6 o 7 días en algunos de los diarios mayoritarios sacaron que los mapuches estaban haciendo movimientos al sur del Biobío en Chile y que se habían enfrentado con el gobierno. Entonces la noticia, esto es anterior a lo que fue pasando acá, como que parecería que fuera preparando el terreno para que pasara esto en el sur acá en la Argentina, ¿no? Como bien decía vos, Ramiro, ese discurso que se ve también con lo que pasó en Paraguay y lo que pasó en Chile y ahora lo que pasa en la Argentina. Tendrían el mismo, parece una especie de plan Cóndor ahora, ¿no? Un plan Cóndor ayornado a la realidad al siglo XXI. Así es. Bueno, yo les propongo que escuchemos una canción y después Daniela nos va a despedir con una muy buena noticia. Y para ir preparándonos vamos a escuchar a un grupo que se llama Sudor Marica y después Daniela nos va a hablar de el cupo trans. ¿Vamos? Vamos. Se acerca la plaga, fiebre rosa. Somos los putos, son las maricas. Somos las trabajadoras. Perdimos por todas caderas. Dimos de más en la cadera. Nos dicen medios y promiscuos. También fuimos desaparecidos. Dicen que son las invertidas. Ellas se los pieles de esa callita, los pibes cuando la niña. Estos dos menos somos todas, se acerca la plaga, fiebre rosa, somos los putos, son tan maricas, somos las trans trabajadoras.
Bueno, estábamos escuchando a Sudor Marica y un tema llamado Las Invertidas. Aprovechamos para dejarle un saludo a Daniel Bustos, que nos estaba mirando por el Face, así que le dejamos un saludo. Y vamos, Daniela, con el próximo tema. Bueno, en realidad yo quería hacer una introducción, Ramiro, porque sale ahora un decreto del Estado Nacional de que fija un cupo laboral para las personas transexuales, transgénero, pero quería decir que ya tenía un antecedente el Estado argentino en la provincia de Buenos Aires. La ley 14783 ya establece el 1% del cupo trans a favor de personas travestis, transexuales y transgéneros, que lo que plantean es que tienen que tener las condiciones de idoneidad para el cargo, y lo pone en obligación en cabeza del Estado provincial de la provincia de Buenos Aires, sus organismos descentralizados, las empresas del Estado, las municipalidades, las personas jurídicas de derecho público no estatal, creadas por ley, las empresas subsidiadas por el Estado y las empresas privadas concesionarias de servicios públicos. O sea, fíjate qué amplio que es. Esto quería decirlo porque no es algo nuevo, por ahí no se conocía y quería aprovechar para difundir, ¿no? Que la provincia de Buenos Aires ya la tiene, es la ley 14783, que ahora, bueno, la pueden encontrar en www.gov.gba.gov.ar, legislación. Y quería hablar de la ciudad de Rosario también. La ciudad de Rosario tiene una amplia normativa en materia de derechos de la diversidad sexual. La ordenanza 7946 crea el derecho a pensión a convivientes gays, lesbianas y transexuales de los empleados municipales. La ordenanza es 8004/6. Después se creó el Paseo de la Diversidad, que está, ya lo conocés, Osvaldo, ya en el parque frente al río. Uh-huh. Bueno. Y la implementación del programa Salud para mujeres lesbianas y bisexuales, que se llama Cambiemos las Preguntas. Y la Municipalidad de Rosario deberá incorporar anualmente en su planta de trabajadores a 5 personas travestis, transexuales y transgénero. La ordenanza establece la elaboración de un registro único de aspirantes. El Departamento Ejecutivo deberá reglamentar la norma en un plazo de 90 días. Yo este trabajo lo hice, me parece que hará 2 o 3 años, y todavía me parece que estaban reclamando porque no se había todavía reglamentado el tema del ingreso al Estado en la Municipalidad de Rosario. Pero es muy, muy importante. Faltan fueguitos para calentar, faltan terrenos sin alambrar, falta respeto, falta igualdad, falta un sacudón de dignidad. Esto tiene que ver, Ramiro, con los principios de los derechos humanos en relación a la orientación sexual y la identidad de género, que se conocen como los principios de Yogyakarta, ¿no? En virtud de toda esta compromiso internacional que toman los estados, se toman estas medidas. El decreto que sale ahora, que lo difundió la Secretaría de Género, responde a estos principios, ¿no? Pero sobre todo me parece genial que en las consideraciones que pone es la edad a la cual llegan este grupo de personas, esta parte de nuestra población, que llegan a 35 o 40 años, ¿no es cierto?, la expectativa de vida. Porque las articulaciones que van a venir, porque le crean un cupo para esta gente y no para mí, que yo soy, en realidad tiene que ver con un reconocimiento a una comunidad postergada, maltratada durante muchísimos años por parte del Estado, ¿no? Por parte de la policía, que les cobra el peaje, que les cobra las coimas, que si no pueden trabajar, bueno, que la mayoría, si no, el trabajo es el trabajo sexual. Entonces me parece que es muy importante este decreto, que, bueno, también es el 1%, responde a lo anterior, ¿no? Es el 1%, y también crean una capacitación para este grupo etario, de este grupo de gente,
y la posibilidad de que terminen sus estudios primarios, secundarios y universitarios. En Buenos Aires existe una escuela secundaria que se llama la Escuela Mochachelis, que es el primer escuela secundaria para personas travestis y trans. Y bueno, ya tienen egresados y ya hay un montón. Hay gente que ha podido ubicarse laboralmente. Escuchemos el audio de donde hacen el anuncio, ¿qué te parece? ¡Ay, sí! Vamos a escuchar entonces a la ministra Gómez Alcorta y al presidente Alberto Fernández. Porque el anuncio, si no me equivoco, lo hicieron ellos tres. El presidente Fernández, la ministra Gómez de la Mujer y Diversidad, Gómez Alcorta, y el jefe de gabinete, ¿no? Cafiero. Sabemos que no hay crecimiento sin igualdad, que no hay igualdad sin inclusión, y que la inclusión no solo amplía ciudadanía, sino sobre todo dignifica a nuestro pueblo. Todos saben lo que celebro, que los argentinos, las argentinas, los argentines, todos tengan cada día más derechos. Bueno, un anuncio que va en consonancia con lo que decís vos, Daniela, ¿no? Es ampliar los derechos, no es restringir. Y yo creo que es la primera vez que escucho no sé si lo ha hecho antes, ¿no? Pero es la primera vez que escucho a un presidente argentino hablar en términos de inclusión y decirles, ¿no? Me gusta mucho. Quiero comentar algo del decreto que es muy interesante, que tiene que ver con algunos que hablan de la meritocracia, que entonces hacen este planteo, ¿no? El artículo 4 habla de la terminalidad educativa y capacitación. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a ser un requisito para el ingreso tener terminada la escuela. No va a ser un obstáculo para el ingreso y permanencia en el empleo el que vos, por ejemplo, no tengas terminada la primaria, porque si ustedes si le ponen eso a la comunidad trans, es ponerle un obstáculo. En el mismo creas una norma con la prohibición, ¿no es cierto? Entonces, lo que van a hacer es garantizar la formación educativa obligatoria y la capacitación de las personas travestis, transexuales y transgénero con el fin de adecuar su situación a los requisitos formales para el puesto de trabajo en cuestión. Esto me parece que está hecho para facilitar las cosas y no para poner, digamos, la máquina de impedir. Y se crea el registro de anotación voluntaria de personas travestis, transexuales y o transgéneros aspirantes a ingresar a trabajar en el sector público nacional. Bueno, no hace falta tampoco que tengan cambiado el DNI, es la identidad que se autopercibe como tenemos en nuestro derecho, ¿no? Se respeta todo eso. No sé si querían hacerme alguna otra pregunta. Que ya estamos llegando al final del programa, Daniela. Ya nos estamos yendo. Bueno. Creo que ha sido un informe completísimo. ¿Vos tenés algo para preguntarle, Osvaldo? No, pero qué bueno poder terminar un programa con una muy buena noticia, que sea la adquisición de nuevos derechos. Realmente creo que hacía muchos programas que no nos pasaban, ¿no? Sí. No, muy bueno el informe, Daniela. Muy bueno el informe, Daniela. Te vamos a contratar. Yo no sé si con gente de Café Mercosur haría pactos, no sé. Los voy a pasar por el tamiz viste, como del feministrómetro, como se ponen, viste, algunas ponen el hablalo con tu abogada, Daniela. Bueno. Bien, vamos despidiéndonos, señores. Hemos llegado al final de otro programa y recordamos ahora que nos pueden escuchar por la radio Las Voces del Muro, y también, Daniela, por la radio Frecuencia Impacto 95.3 de Villa Gobernador Galvez. Le mandamos un saludo a la gente de Villa Gobernador Galvez, que nos quiere mucho, nosotros también a ellos. Y también pueden escuchar en la radio por Play Store Frecuencia Impacto 95.3. Muy bien, y seguirnos en las redes sociales, Osvaldo, ¿no es verdad? Sí, Facebook y Twitter, y que nos pueden ver en Facebook. Este mismo programa está saliendo en este momento, ¿no? Así es, pueden ver el programa en Facebook y también en Twitter también. Bueno, señores, hasta la próxima, un abrazo entonces. Hasta la próxima. Hasta la próxima.